la que hoy se levanta, ¿no es cierto?, y reclama un espacio. Y eso nos lleva al problema de la democracia, que me parece que no podemos dejar de lado para poder enmarcar todo lo que está pasando en este movimiento. Bueno, y ahí paso a hablar directamente a propósito del tema de las políticas de salud mental. Confieso que la expresión salud mental en lo personal nunca me ha convencido mucho. Sin embargo, ante el riesgo de que la salud pública se transforme en biopolítica sin más, la salud mental se mantiene como un espacio, como una suerte de ventana a través de la cual el sujeto puede eventualmente respirar. En nombre de la salud mental, hoy en día podemos hacer cosas o podemos pedir cosas a propósito en el campo de las políticas públicas que permitirían a lo mejor algún espacio para el sujeto. Creo que Roberto después va a tomar un poco más este punto. Este es un secreto, pero que en nombre de la salud, y esto es parte ya, por ejemplo, del movimiento obrero chileno, en nombre de la salud se han obtenido una serie de conquistas que podríamos llamar respecto de lo que es justo o de lo que es incluso lo humanamente razonable. El movimiento obrero usó en Chile la bandera salubrista para poder obtener cosas como el descanso dominical o una regulación legal de la jornada de trabajo. Lamentablemente, para poder hablar de estas cosas tiene que oler a ciencia. Entonces, para que huela a ciencia tenemos que usar ciertos términos como salud y utilizar ciertos fin para que no parezca que es una discusión, comillas, puramente política. En ese sentido, igual rescato la noción de salud mental, aun cuando epistemológicamente tiene una serie de problemas. Dicho esto, voy a contar un poco lo que César contó, lo que fue la historia del siglo XIX, siglo XX. Voy a contar un poco qué es lo que han sido las políticas públicas de salud mental en Chile, particularmente post-90. Antes de los años 90 en la práctica había nada. Hubo un intento bastante efímero de programa, bueno, hubo algunos intentos antes del golpe, pero digamos, durante la dictadura hubo algunos intentos bastante efímeros de un programa de consumo de alcohol para escolares, pero realmente cuando se empieza a hablar de políticas de salud mental tenemos que situarnos con el retorno a la democracia y con los años 90. El retorno a la democracia encuentra la situación de la salud mental en una gran precariedad. Se concentraba fundamentalmente la atención de salud mental en 4 hospitales psiquiátricos que funcionaban de manera bastante tradicional, eso ustedes saben lo que significa, más algunos servicios en hospitales generales que en realidad eran una suerte de basureros de lo inexplicable, o sea, aquellos dolores que el neurólogo ya no soportaba porque no entendía, o que aquellos problemas que el gastroenterólogo ya no le encontraba nada, terminaban siempre en los servicios de salud mental. A eso hay que sumar otro dato, y es que las estadísticas empiezan a mostrar que un porcentaje menor, o sea, perdón, no menor, estamos hablando de más de la mitad de las personas que consultaban, especialmente en el centro de atención primaria, lo hacían por motivos psicológicos. Y ahí vienen los primeros intentos de generar algún tipo de respuesta ante esto. Nacen algunos dispositivos de atención distintos, fuera de los hospitales psiquiátricos, entre los que uno puede destacar los COSAM, los Centros de Salud Mental Comunitarios. Nace el primer Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría. Todavía el presupuesto de salud mental, el presupuesto de salud mental era bastante exiguo, sigue siendo bastante exiguo. Nacen también con presupuestos especiales algunos programas como el Plan o Programa Nacional de Detección y Diagnóstico y Tratamiento de la Depresión. Todo esto ocurre en los 90, comienzo de los 2000, hasta que ocurre la reforma más importante del sistema sanitario que ha habido durante los gobiernos de la Concertación, en la época del presidente Lagos. Parte de esa reforma es lo que conocemos como auge GES, que en realidad el auge GES ha dejado entre paréntesis todo lo demás, puesto que consume gran cantidad de recursos, sobre todo en el campo de la atención. Entre medio, en los 90, el Estado chileno había adscrito de manera algo tardía, ¿no?, al enfoque comunitario.
En los años 60 nace el enfoque comunitario para la salud mental en distintos países del mundo. Bueno, eso en Chile tuvo algunos intentos que quedaron truncos con el golpe. Esto se retoma en los 90, aun cuando ya no estaba de moda en el mundo, había que ponerse al día, y además la OMS lo había hecho asumido, entre comillas, como paradigma oficial. Ahora, todavía sigue siendo un misterio qué es lo que entienden los profesionales que trabajan en el sistema por lo comunitario. Eso es un gran misterio, y ahí hay bastante paño que cortar. Además, se han generado unas rencillas un poco tristes entre los llamados comunitarios o psicosociales versus los clínicos más tradicionales, que han sido acusados de biomédicos, ¿no? Como quien acusa, como en la época de Stalin se acusaba, ¿no es cierto?, a los revisionistas. Bueno, se han producido algunas rencillas que en realidad han ayudado bien poco a las políticas de salud. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Y es que el enfoque comunitario en realidad queda como una suerte de aderezo en un plato de fondo que está conformado básicamente por la economía de la salud, o sea, análisis de costo-efectividad, costo-beneficio, la medicina basada en evidencia, y lo que emparenta a ambos, que es una cierta concepción de la enfermedad, que es la concepción ontológica de la enfermedad. En realidad, más que hablar, uno debería ir a ver cómo se asignan los recursos y cómo se evalúan los resultados de las políticas, y no leer los documentos. Ya con eso uno pudiese saber conocer cuáles son realmente las prioridades y los paradigmas que asume un Estado al momento de diseñar políticas. Los que trabajan, si hay alguien acá que trabaja en el sistema de salud, conocerán los engorrosos sistemas de registro, todo este sistema de compromisos de gestión, los indicadores, etcétera, para darse cuenta de que si hay una política está implícita ahí, sea lógica, y el paso intermedio para la estandarización de los tratamientos. Es racionalidad instrumental pura, o sea, se trata de sopesar costos de los medios para alcanzar estos fines. Eso para hacer esos cálculos hay que simplificar bastante las relaciones entre resultados y medios, que son mucho más sutiles y complejas de lo que parece. De hecho, es muy fácil anular en la práctica lo que se propone en la teoría si uno no tiene claridad sobre esto. Y bueno, solo voy a dejar tirado sobre la mesa, nos queda todas las discusiones respecto del costo-utilidad. Ahí hay mucho que deconstruir. ¿Qué es la utilidad? ¿Cómo se calcula? ¿Es útil para quién? En fin. Mientras tanto, las licencias psiquiátricas aumentan consistentemente hasta constituirse en la primera causa de ausentismo laboral, y nadie hace nada en lo que se refiere a salud mental en el trabajo. No es prioridad, no ha sido prioridad en los últimos 30 años. Mientras a nadie se le ocurre considerar como variable la salud mental al momento de hacer planificación urbana, por ejemplo, menos al diseñar transporte público. Lo podemos padecer todos los días a ciertas horas del día. Y aquí es donde se nota la falta de un horizonte global, los vacíos que deja un Estado convertido en una maquinaria que resuelve problemas, un poco histérica, donde podemos ver los vacíos políticos. Bueno, eso es más o menos lo que yo quería compartir con ustedes. Sé que he dicho varias cosas bastante inconexas. La idea es provocar diálogo, debate, aquí y después de acá. Para finalizar, solo quisiera subrayar que detrás de este reclamo de que el Estado se ponga los pantalones, hay un debate necesario que abrir sobre lo público y lo privado, que es mucho más que el financiamiento de determinado servicio, y que la universidad tiene ahí un papel que la ciudadanía debería exigir. La arrogancia y la tecnocracia han sido el signo de los gobiernos de Chile de las últimas décadas, y la universidad ha sido cómplice de ello. Han sido los escolares los que han levantado la voz. A veces tienen que pasar estas cosas para que alguien se atreva a cuestionar ciertos dogmas, para repensar aquello que se toma por obvio, para pensar de que puede haber cambio. Gracias.